Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que, o a continuar, lo que había comenzado con el video que analizaba la parte de la Constitución, eh, las religiones y la educación. Siguiendo este tema, vamos a hablar ahorita de los elefantes blancos. Estos gremios como la educación, la salud, en particular voy a hablar hoy de la educación, eh, aunque pasa más o menos lo mismo con la parte de salud, pero para mí el renglón importante es el de educación, ya que este ha sido el sistema de dominación que ha implementado la derecha históricamente, y esto los activan cuando van a comenzar unas nuevas guarimbas o desestabilización o un intento de golpe de Estado. Desde el 99 han estado en eso, perdón. Eh, desde el 2019, el año pasado, eh, cuando Guaidó llamó a un paro nacional, recuerdo claramente que, creo que lo dijo en un video anterior, Guaidó llamó a un paro nacional que no se hizo. Y antes de comenzar el paro nacional, lo primero que hizo fue reunirse con el gremio de los maestros, de los educadores y el gremio de la salud. Por ahí hay videos donde él les pedía que se fueran a paros iniciando, él reconociendo que con ellos empezaban esta huelga. Eso es una costumbre que ha ido y viene del punto de abultar la nómina. ¿Por qué se abulta la nómina de educación? Eh, Muchos dicen que es por la cantidad de alumnos que tenemos en el país, pero si ustedes ven, eh, en la Cuarta República solo estudiaba el 30% el 60% estudiaba en primaria de los estudiantes, de los niños. Luego de esto venía el 50% en bachillerato, y en la universidad era solo el 30% y se graduaba solo el 10%. Entonces, ¿para qué tanto maestro en la Cuarta República? Hoy en día que se municipalizó la educación, sí se requieren más educadores. El problema está en que, como les dije, en la Cuarta República los transformó a maestros y les quitó la parte de educación. Entonces lo que son es formadores realmente, ni siquiera maestros, sino formadores, porque un maestro educa. Y entonces vinieron con aquello de la educación viene por casa y todo este cuento. Una premisa elemental es que si la educación viene de casa, entonces los maestros no deben llamarse educadores. Eso lo he dicho yo 1000 veces. Y así como también he dicho que Venezuela solo alcanzará el progreso, el socialismo, la parte social, cuando el gobierno asuma ciertas medidas, como son la formación, el rescate de la formación social, moral y cívica. Anteayer escuché un programa muy bueno de Aristóbulo con Nicolás Maduro Guerra, el hijo del presidente. Muy bueno el programa, que hablaba de todo esto. Y sobre todo el presidente, esto lo compartí en Facebook, hizo un programa con el padre Numa Molina, que se llama Valores, justamente en función de ese rescate de estas cuestiones. Eh, Pérez Pirela hizo un programa el viernes extremadamente bueno. Me pareció, de hecho lo compartí así con ese comentario, eh, un programa a nivel de los de Chávez, de los presidentes Chávez, que eran educativos realmente. Y era un programa de filosofía, poesía y estas cuestiones, pero con la filosofía, él habló justamente del mito de las cavernas, de Platón, que es más o menos en referencia a Sócrates, y eso lo compartí hoy, una imagen de eso hoy, por cierto, también, de cuando comienza la democracia. Lo primero que hicieron fue decidir el voto democrático para asesinar a Sócrates.
posteriormente Platón escribe lo del mito de las cavernas, ¿no? Entonces, suelo decir que educar es formar socialmente al hombre, más la formación solo es darle las herramientas para hacerlo. Eh, entonces, una de las herramientas es la parte social, la parte cívica, la parte moral, la parte ética. Otra herramienta es ya las materias cursadas, matemática, física, química, ingeniería, X, Y, Z, incluso lenguaje. Y es lo que se da en las escuelas ahora, muy poco se da educación, formación social, moral y cívica. Y los maestros, por más que intentan hacerlo, tienen ya el chip grabado de no darlo, porque eso se hizo en la Cuarta República. Yo lo expliqué en el video anterior. Es el sistema de dominación que ha hecho el capitalismo para poder controlar a las poblaciones del mundo. Entonces, tradicionalmente, desde la caída de la Cuarta República, los ministerios que estaban repletos de los adecocopellanos, que se encargaron de meter a sus cuadros base en estos, para una vida segura, estable, lo que les estaba diciendo. Ahora todo el mundo quiere ser maestro, enfermero o médico, porque, claro, me meto en el ministerio y trabajo 35 años y me jubilo. Eso está grabado en un chip, ¿ves? Es el esclavo asumido. Ellos asumen ser los obreros del Estado toda su vida. Y como hemos explicado en otros escritos, con este lavado de cerebro a través de los años, hoy hay maestros que te dicen que se mueren de hambre y ciertamente las cosas no están bastante difíciles para ellos, pero no ven que es a causa de su misma formación. También lo expliqué en un video anterior que los maestros están pagando sus propias culpas. Eso más adelante lo voy a ampliar. Porque el que les hace el presupuesto fue de alumno de ellos, ¿no? Entonces él simplemente está aplicando lo que aprendió del maestro. Es sencillo. Entonces hoy hay maestros que te dicen que se mueren de hambre y reclaman, y justamente son los que están apoyando a quienes hacen el daño. Y que hay una plaga de moscas aquí en mi ciudad, en Calabozo, que bueno, esto lo despertó el invierno. Ahorita está lloviznando y bueno. Entonces es que allí siguen viendo mal las cosas. El gobierno revolucionario ha tratado de solventar las cosas en medio de los ataques constantes, un asedio que cierra todo. Antes de la revolución estos solo recibían su salario, algunas comodidades, algunas prebendas, pero no eran muchas. Cuando llegó el chavismo, mire, esos tenían carro, casa, bueno, cualquier cantidad de cosas se les dio para mejorar la calidad de vida de los maestros y ellos no lo entendieron por el lavado de cerebro. Entonces se la pasan pidiendo aumento de sueldo, pero no dan la calidad de servicio en el momento que se amerita para mejorar la producción nacional, que es garantizar una buena educación en el caso de ellos, y la mano de obra y los cerebros saludables. Una sociedad saludable son las verdades que duelen, pero no por eso menos ciertas, ¿no? Entonces, la corrupción no se resuelve usando la fuerza, sino la razón. Así es que solo rescatando la formación social, moral y cívica a todo nivel ciudadano es que se irá haciendo el avance en una sociedad productiva y ética, dando la razón, dando conciencia, dando el entendimiento de las cosas, con una conciencia crítica. Por ejemplo, y para que vean el esfuerzo y piensen, si usted tiene una bodega con 2 empleados y no tiene ventas, deberá votarlo, porque para no cerrar la bodega y no subirles el sueldo, resulta que el gobierno, en lugar de votar a sus empleados, les da un decreto de inamovilidad laboral, siendo estos los elefantes blancos donde están los adecos, del que no estamos de acuerdo, y hoy bajo el ataque al Estado, porque no se ataca al gobierno sino al Estado, de donde son parte ellos, y no se dan cuenta, ellos mismos son parte del Estado, y cuando van a paro no se dan cuenta que ellos mismos se están haciendo el daño, porque ese ha sido el lavado de cerebro que les han dado. El gobierno les ha subido el sueldo esperando más conciencia y que empiecen a hacer lo correcto. Lamentablemente nos aplicaron la crisis inflacionaria en la que ellos forman parte, pues son los primeros que se van a huelga para la desestabilización que genera la hiperinflación. Ellos son parte de los que apoyan el bloqueo porque apoyan a sus partidos ADECO, y entonces eso a ellos mismos les hace el daño. Eso se llama suicidio colectivo.
Así, además de ser los mejores pagados del Estado en este momento, eh, con bonos, bonos de regreso a clases, bonos de Pueblo de Paz, etcétera. Pues hay 200.000 bonos, además de las mencionadas adjudicaciones de vivienda, vehículos, a precio solidario. Aunque usted no lo crea, todo eso se cuenta a la hora de estudiar la calidad de vida e índice de pobreza. El problema no son los salarios, como se puede ver, sino los precios especulativos de los alimentos y otros. Cosas que controla el 75% la empresa privada, toda unida en la Fede Cámara, y que controlan estos empresarios que son dueños de la Polar, de la Kraft, perdón, de la Protinal y por supuesto de las siderúrgicas, petroleras y todo esto que tenían unos intereses. De eso he explicado bastante en los videos anteriores, que son los dueños a su vez de los partidos políticos de la oposición: Voluntad Popular, Vente Venezuela, Primero Justicia y los ADECO, que ya lo expliqué en el video anterior, son los partidos eh, que gobiernan. En el caso de los ADECO, que es el partido tradicional desde hace 70 años, ahora lo controlan los empresarios extranjeros que vinieron cuando Pérez Jiménez y que se unieron. Y bueno, la Mojalú es un empresario hijo de libanés, extranjero, y la esposa es una italiana a la que él le daba los contratos cuando era ministro y así. Entonces eso lo expliqué. Entonces vemos que Mendoza tiene la Polar, Lorenzo tiene, Leopoldo tiene la Protinal y el Pollos del Corral, Capriles tiene la Kraft, Leopoldo López, María Corina tenía su Idetur y la electricidad de Caracas, y todos quieren eso. Además de eso, Lorenzo Mendoza, que tenía la Polar, tenía intereses en el petróleo, tenía pozos petroleros, se le habían vendido. Imagínense, el tipo era dueño de pozos petroleros en Venezuela, cosa que es totalmente inconstitucional. Y la mamá de Leopoldo era la que es tía de él, ¿okay? Porque Leopoldo y Lorenzo son primos, primo hermano. eh, Lorenzo Mendoza, Leopoldo López Mendoza, su mamá es tía de Lorenzo Mendoza. Le dio los pozos petroleros a Lorenzo y le pagó el financiamiento de Primero Justicia a Leopoldo, a Leopoldito. Ellos eran los dueños del país. Como verán, no fue entonces coincidencia que el presidente de Fede Cámara fuera el autoproclamado del golpe de Estado de 2002. Pues a cada rato se ve como ese empresariado ha estado en contra del gobierno, atacando al Estado, al pueblo. Y en cuanto a mi calificativo a esos ministerios, pues como dije, no es mío, sino de la Cuarta República. Eso se vino en los 80. De hecho, en mi artículo en el blog, Red Social Bolivariana Avyayala 6, blogspot.com, hay una imagen del señor Eduardo Fernández, líder de COPEI, candidato presidencial de COPEI, donde habla de que la conspiración es un subterfugio de ADECO para acabar con la libertad de expresión. Sigue siendo igual, siguen haciendo lo mismo. Resulta que ahora sufren sus propias culpas estos maestros, y explico cómo va eso. Para 2001 se intentaron unas medidas de cambio en el sistema de educación, hubo paros para evitarlo. Luego ahorita en 2004 trató de hacer unos cambios en la educación y la salud, y se hizo lo mismo en la salud, y esos fueron paros nacionales para evitarlo. Si esos cambios se hubiesen dado como era la restitución de la formación social, moral y cívica, la mayoría de la debacle social que tenemos no estaría pasando el bachaqueo, nada de eso, porque la gente tendría moral, ética. Eso de que la palabra de un hombre valía más que un contrato firmado, eso se acabó. Tenemos que volver a eso. En mi caso particular, ayer yo estaba explicando a unos jóvenes que yo les decía que yo no hago negocios con alguien que le monta cacho a la pareja, que le falta a su pareja, hombre o mujer, porque si imagínense, si le montas cacho a la pareja, traiciona a la pareja, que es la que duerme con él, la que tiene su casa, mantiene su casa, sus hijos, la familia, ¿okay? Que quedará para mí que lo que tenemos es negocio de dinero, que el dinero tiene más amigos que yo. Así de sencillo se lo expliqué a los muchachos quedaron, oye, claro, eso es la moral, simple y llanamente. Entonces, en Venezuela tiene que haber una pena moral donde dice que, bueno, el que le falta a la pareja, por ejemplo, no, yo no trabajo con él, yo no le doy trabajo a una persona que le falta a su pareja, porque yo sé que si le falta a la pareja me va a robar a mí. Eso es instantáneo. Eh,
Entonces así cambiaron en los 90 la educación para implementar el neoliberalismo. Eh, no nos dejaron restituir en 2004 esta formación. En 2013 Aristóbulo volvió, Maduro, su primer decreto como presidente electo por votos fue la restitución de la formación social, moral y cívica, y fue cuando destruyeron miles de libros en, en el país, libros de la colección Bicentenario. En mis escritos está uno que dice que se llama ¿qué significó la destrucción de libros en Venezuela? Y en esa época, en los 90, al quitar esta formación, entonces metieron una que se llama formación para el trabajo. O sea, te quitan ser crítico, ser moral, la calidad del ser humano, y entonces te ponen para ser esclavo, para que aprendas a trabajarle a otro. Educación para el trabajo. No es educación para la creatividad, para el creativo, para la, qué sé yo, ¿cómo es que le dicen los mismos opositores a los impulsores, a los eh, estos emprendedores, le dicen, a los emprendedores? ¿Por qué no fue educación para ser emprendedor, para educación para el emprendedor, educación para las ciencias, filosofía incluso? En la escuela de básica deberían dar filosofía, porque la filosofía es todo lo concerniente a la vida. En toda la educación debería darse filosofía de manera de que la gente lo entienda. Eso por eso hablo del programa de Pérez Pirela, que comenzó este viernes con eso de filosofía, con algo elemental que era sobre Sócrates, escrito por Platón, del mito de las cavernas. Les recomiendo que lo busquen para que entiendan lo que es que la gente, cómo vive la gente hoy en día engañada, viendo sombras, y entonces cuando salen a la luz se dan cuenta de toda la verdad, aun cuando la verdad es relativa también de acuerdo a cada quien, porque si yo veo algo desde este ángulo, tengo una verdad, y si alguien lo ve desde otro ángulo, tiene su propia verdad. Pero con la luz se ve mucho más claro todo, y se ven los objetos, se tocan, y ellos en la caverna veían sombras. Entonces este hombre se devuelve para decirle a sus compañeros que hay otro mundo, que hay un mundo real, y estos terminan matándolo porque preferían el mundo ficticio, pensando que el tipo estaba loco. Así funciona, y así funcionan los medios, las redes, y así es que tienen a la oposición que no ven la realidad y no se dan cuenta de lo que hacen. Los maestros entran dentro de ellos. Tengo un video por allí donde hay un maestro hablando de manipulando la historia, donde salta que Bolívar era Chávez, que no sé qué, bueno, una cantidad de loqueras que dice el tipo, manipulando a los muchachos que son manipulables, pues los jóvenes siempre son manipulables. Entonces, la idea de esa educación para el trabajo y eliminar la formación social, moral y cívica era implementar el egoísmo, el individualismo, todo esto lo expliqué, y la avaricia, la codicia, el consumismo. ¿Y qué pasó en 30 años? Bueno, aumentó la delincuencia, aumentó la falta de la moral, aumentó el bachaqueo, aumentó todo la especulación, donde la gente no calcula que si yo escondo una medicina o me la robo para venderla a sobreprecio, estoy matando gente. Eso no lo piensan, porque no tienen raciocinio, no tienen pensamiento crítico, no tienen conciencia. Entonces, además de eso, eso aumenta lógicamente en estos 30 años, no solo porque la sociedad se va deteriorando, sino porque la gente que tiene buena educación, que sus padres han hecho el trabajo que no están haciendo los educadores, eso de que la educación entra por casa es mentira, porque si un padre no tiene educación no lo hace, justamente lo que voy a explicar en este momento. Una persona educada tiene a promedio de 2, 3, 4, máximo 4 hijos, y es en raros casos. Una persona sin educación, de los niveles de estratos bajos, generalmente tiene más de 5, 6, 7, hasta 14 hijos he visto aquí. Bueno, aquí donde yo vivo en el campo hay hasta 15, 17 hijos. Hay una, mi papá, que era médico, tenía una paciente que tenía como 32 años y tenía 17 hijos, una cosa así. Entonces, pero ninguno sabía leer y escribir, ninguno tenía educación de ningún tipo. Bueno, entonces solo la educación en las escuelas es la base de la sociedad, pues poco puede educar entonces una pareja que no tiene educación. Entonces es un absurdo que un maestro le diga que la educación viene por casa. ¿Qué puede educar a un padre que no está educado? Eh,
solo con mente amplia se pueden encontrar los caminos en medio de estas espinas. Muchos se ponen sensibles y se ofenden por esto que digo, la mayoría de educadores y médicos, pero cuando los vemos hablar de que no ganan suficiente, cuando quienes les atacan el salario fueron educados por ellos, cuando se quejan de los malos servicios que casualmente se asemejan a los que ellos prestan, cuando vemos cómo se roban todo tipo de surtido y abastecimiento de sus propias instalaciones, porque se creen más vivos que todo el mundo, hasta que estén en otra ciudad y necesiten de eso. Por ejemplo, si un médico se roba unos medicamentos aquí y otro se roba otro medicamento en Caracas, pues cuando yo vaya a ese médico vaya a Caracas y tenga un accidente, no va a conseguir los medicamentos. Y cuando el de Caracas venga para acá y tenga un accidente, tampoco lo va a conseguir. Entonces ellos pagan sus propias culpas y no se dan cuenta de eso. Entonces, cuando los vemos hablar de la delincuencia, por ejemplo, los maestros, cuando los maestros son los responsables de hacer que a quienes nosotros les damos a nuestros hijos para que ellos los cuiden en el tiempo que nosotros no podemos porque estamos trabajando, el trabajo de ellos es educarlos. Pero entonces ellos se hacen llamar educadores y no los educan. Los forman para trabajar, para ser obreros. Y esto no es lógico y práctico. Entonces, estos alumnos, cuando los maestros hablan de delincuencia, siendo los responsables de educar a sus alumnos, como en todo el país, han desarrollado simplemente lo que los maestros les han enseñado. Sobre todo cuando vemos que ni dan clases, son reposeros, están pendientes de los paros, vacaciones, feriados, que cuando no hay se inventan para eso. La falta de vocación, la falta de moral. Expliqué en eso cuando una mujer gritaba Maduro y esperaba que sus propios hijos, una maestra, esperaba que sus propios hijos de 7, 6, 8, 9 años le dijeran ¿qué coño de tu madre? Entonces eso no puede ser. Eso no, si eso educa a un maestro hacia sus hijos, imagínense qué quedará para los míos. ¿Cómo los educará? Entonces, estos maestros no tienen esa vocación moral para asistir y cumplir con sus deberes ciudadanos, pero son buenos para exigir sus derechos. Por eso decía que la Constitución debe decir de los deberes, derechos y justicia, no derechos y justicia, no. Deber, derecho y justicia. El deber tiene que ir primero, porque los deberes, con el cumplimiento de los deberes es el que otorga los derechos. No hay derechos si no se cumplen los deberes, como digo, pues cuando yo cumplo mi deber, automáticamente le respeto los derechos a otro, y cuando el otro cumple su deber, respeta los míos. Para cerrar con su discurso de aprobio, sabiendo que ya muchos se ofendieron si ven esto, pero tienen que crear conciencia y pensar las cosas como son, ver a sus compañeros y darse cuenta que es verdad lo que estoy diciendo. Pues por la verdad ni ofendo ni temo. Los revolucionarios verdaderos tenemos, entre otros, este defecto de decir siempre la verdad, aunque duela, y no mentir. Ese es el detalle. Que la gente prefiere que le mientan a que le digan las verdades. Es su problema entonces y seguirán sufriendo las consecuencias. Pues. Nos pasó el caso ayer que, siendo yo soy secretario de política y de ideología del PPT acá en el municipio de Miranda de Guárico, y tuvimos una reunión el fin de semana y se quedó en pintar unos murales que son nuestros históricamente, de más de 20 años que los tenemos. Entonces el partido de gobierno, el PSUV, nos pintó uno de los murales y los adecos nos pintaron otro, pintaron sus consignas enfrente. Entonces nosotros vamos a rescatar los murales que son nuestros, originales de toda la vida, los hemos tenido nosotros porque tenemos autorización del propietario de ahí y de los propietarios de esos murales, de esos muros. Y entonces metieron preso a la gente, los detuvieron y esto, porque las consignas eran antirrevolucionarias y lo que exigía era el sueldo al mismo precio de la canasta básica. Entonces el alcalde de acá del PSUV dijo que era antirrevolucionario. Yo no le veo antirrevolucionario hacer un reclamo de los derechos sociales, del salario,
antirrevolucionario es hacer lo que él hizo, que fue detener a la gente del PPT que estaba pintando eso, que era lo mismo que hacía Antonio Ledesma en Caracas cuando le caía con la ballena a los ancianos cuando pedían el aumento de las pensiones. El alcalde hizo lo mismo que hizo que hacía Antonio Ledesma. Entonces eso sí es antirrevolucionario, ya que nosotros no pedimos el aumento de sueldo. Para mí el sueldo debe ser 1.000 bolívares, 1.500 bolívares, no 800.000, 400.000, 20 millones, o que sean dólares, no, no, no. El salario debe ser 1.000 a 1.500 bolívares, 1.200, 1.500 bolívares. Lo que pasa es que el salario debe cubrir la cesta básica. Bájame los precios de los productos que valgan 800 bolívares para que me quede un remanente de 200, 400 bolívares para pagar todas las demás cosas, que como son servicios, educación, salud, ropa y todo esto, calzado, mi carro y vacaciones y esas cosas. Entonces, lo que debe bajarse son los precios de los productos. Eso no tiene nada de antirrevolucionario. Lo antirrevolucionario es haber detenido a las personas. Inclusive estaba un diputado de la Asamblea Legislativa allí. Y bueno, ahí se armó el zaperoco, lo soltaron rápido, pero, o sea, les impidieron pintar las paredes. Entonces, ya nos advirtieron que no fuéramos a pintar las paredes porque nos van a caer a plan. ¿Quiénes caían a plan a la gente? La Cuarta República. Entonces, esos sí son los antirrevolucionarios. Los que no aceptan la crítica, la autocrítica, porque la consigna no es antirrevolucionaria. Lo que estamos pidiendo es que se nivele el salario básico con la cesta básica. Nadie dice que suban el salario, al contrario, para mí que lo bajen a 1.200, 1.500, pero que me bajen los productos también. Eso sin quitar cero. Ojo, las cosas deben ser como deben ser. Entonces, todo presupuesto, como dicen, debe salvar a los elefantes blancos, y el chavismo ha cometido ese error. Se crearon las misiones, pero se mantuvieron los elefantes blancos y siempre van a par. Las misiones, estos mismos elefantes blancos la infiltraron, y ahora, como les estaba explicando con la misión Sucre, se volvieron un desastre. Son centros de adoctrinamiento ideológico de los adecos. Lo más interesante entonces es ver cómo estos personeros de la burocracia estatal se ufanan en destruir a gobiernos que defienden sus intereses para seguir premisas capitalistas, que al final solo exigen, como pasó en Ecuador, Argentina, Colombia, Chile y Brasil, a principios de del año pasado, del año antepasado, bueno, desde hace 5 años, porque Macri ganó hace 5 o 6 años, que estos gobiernos de derecha y con el Fondo Monetario Internacional lo que hacen es acabar con todo. Nosotros estamos en un proceso que debe quedar en las conciencias, es lo que yo trato de hacer con estos videos, con estos escritos. Véase que estos elefantes blancos son parte del problema, hay que resolverlo. Como dije, yo en unas vacaciones arrasaría con toda la nómina de la plantilla y la nómina, como lo quieran llamar, del Ministerio de Educación, y volvería a meter poco a poco a todos los maestros, a todo el personal de oficina y a todo el personal obrero, con un estudio, una capacitación, un mejoramiento de calidad y todo esto. Claro, esto de hecho es posterior a la adaptación nuevamente, y el rescate de los textos educativos, que hay que transformarlos totalmente porque están totalmente dirigidos al control capitalista de nuestra población. Es algo elemental, yo se los dije. Como digo, Pérez Pirela es muy bueno para eso, Luis Brito, Dussel, Grofogel. Yo me ofrezco para entregar algunas propuestas, aunque yo no esté en esa mesa de trabajo. Pero creo que tengo la posibilidad, después de más de 20 años, 25 años analizando esto, tengo la suficiente conocimiento para saber qué medidas hay que tomar para colaborar y contribuir revolucionariamente, como siempre he tratado de hacer con todo. Entonces, en el próximo escrito vamos a hablar sobre el título universitario de estos maestros, entre otros. No solo de los maestros, de los médicos, de los ingenieros y de todo esto, pero en particular de los maestros y de los técnicos industriales y todo esto, los médicos, los maestros, los técnicos industriales, que por ejemplo con la diáspora se vio mucho este detallito de qué era lo que pasaba, ¿no? Pues para mí el título universitario es una deuda patria antes que un derecho, y si no pagas después, posterior al título para que se te otorgue, no deberías poder ejercer en otra parte.
Esto lo voy a explicar en ese video. Entonces, bueno, vamos a hablar que más adelante.